¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda el pastor Adolfo Álvarez, gusto de volverle a saludar. Bienvenido a la clase de homilética. El día de hoy habremos de hacer un resumen breve de lo tratado en la anterior clase, esperando también siga siendo de oportunidad para nuestras vidas todas aquellas cosas que Dios nos permite vivir. Quisiera hoy, a manera devocional, introducir la materia leyendo un pasaje de la Escritura. Permítame leer de la palabra de Dios la segunda carta del apóstol Pablo a aquel hijo espiritual joven llamado Timoteo. En el capítulo 2, en el verso número 19, la palabra de Dios a partir del verso 15 nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos pasajes de la Escritura están hablando dentro de un contexto extraordinario, lo que significa ser en sí un obrero aprobado por Dios. Y en esta porción de la Escritura nos encontramos una hermosa exhortación. Cuando Pablo está instruyendo a Timoteo, aquel joven predicador, un hombre llamado por Dios para servir, un hombre que ha sido establecido en una iglesia, Pablo le da una excelente recomendación. Pero el fundamento de Dios está firme. No hay otro fundamento que poner que el que el Señor ha puesto. Habla el apóstol Pablo también en 1 Corintios 3, recordando esta palabra sin duda alguna, y ahora aquí a Timoteo le escribe diciendo lo mismo. Teniendo entonces este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conocía a Timoteo, Dios conocía a Pablo, pero también te conoce a ti y me conoce a mí. Y continúa diciendo la Escritura: así que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos pasajes de la Escritura hablan fuertemente a nuestros corazones. Y el verso 15 nos habla de cómo debemos procurar con toda diligencia, con toda prontitud y con toda solicitud delante de Dios para cumplir con el ministerio que nos ha encargado. Cuando le dice a Timoteo: procura así con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este es un agregado mío, la conjunción de la I, cuando dice y que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra de verdad. Y Dios nos quiere así, aprobados. Esto es extraordinario cuando Dios nos permite vivir en esa relación con Dios, dándonos así a nosotros la oportunidad de acercarnos cada vez más a Él. Al iniciar esta clase, quisiera que estas palabras se queden en tu corazón. Son breves, son fuertes, hablan oportunamente a nuestros corazones. Y qué mejor cuando tú tienes un llamado de Dios para predicar su palabra. Haciendo referencia a esto, entonces podemos hacer un rápido resumen de lo que vimos el día de ayer en la clase pasada. Y hago el resumen de la siguiente manera. Hablábamos acerca de lo que es la introducción. Decíamos que la introducción es la primera parte del mensaje o del sermón. La introducción sentará la tónica del mensaje, que es aquellas cosas que nos estamos nosotros proponiendo decir. Captará la atención de los oyentes y habrá de estimular la buena disposición de la audiencia hacia el predicador, iniciando entonces la comunicación entre estos. El autor de los libros de homilética señalan la importancia de la introducción. Hay varios autores que hablan al respecto de esto con una marcada importancia, desde varios puntos de vista. Hablábamos ayer, por ejemplo, de Brodus, quien dice que la introducción tiene el propósito de interesar en el tema y de preparar a la audiencia para entenderlo.
El interés a despertar será tanto intelectual como espiritual y práctico. Habla de tres cosas en donde el oyente debe de ser centrado a través del mensaje, ya que el auditorio, la persona que está ahí presente, la audiencia, debe de entender esto perfectamente bien. Orlando Costa señala como un medio de establecer contacto con la audiencia. Crane dice que la introducción debe conseguir buena voluntad para el orador, atención y disposición para aprender. Y Davis, otro escritor de homilética, analiza los términos atención e interés dentro de la introducción. Son característicos del objeto de una introducción. Señala que atender e interesarse son dos verbos transitivos, es decir, que mueven la atención hacia alguien o algo. Al igual, el propósito de la introducción es introducir, es decir, que sea transitiva a alguien o a algo en referencia. El deber de la introducción es entonces introducir la idea central de aquellas cosas que nos proponemos decir, ya sea el tema, la proposición misma, el mensaje, preguntas o la narración misma. Hablamos acerca de algunas clasificaciones, cómo poder agrupar precisamente las introducciones y se nos da una forma muy concreta, un modo de poderlo hacer. Podemos entonces agrupar así las introducciones, las que se basan en el momento de la predicación, aquellas cosas que surgen en el mismo mensaje que está siendo predicado. La siguiente consideración son las que surgen precisamente del tema original del pasaje o del mensaje, de lo que se establece al principio y de lo que se va desarrollando. En sí, la plenitud de todo el mensaje. Pero también las que relatan historias jocosas, aquellas cosas que captan la atención a través de algo gracioso que ha sucedido. Esta es una forma también de captar la atención del público que escucha. Y las que citan también las escrituras. Esto es hacer algo interesante, ¿no? Que la palabra de Dios sea el punto de partida, captará inmediatamente la atención del auditorio. Y las que hacen una pregunta retórica y le dan una contestación. Bueno, a veces comenzamos así con preguntas y respuestas. ¿Sabía usted que? Y luego viene una respuesta. Bueno, es por esto otro o por aquello. De esa manera también es una manera sencilla y simple que capta la atención y el interés del público que escucha. Posteriormente, las que comienzan con una declaración sorpresiva, algo que la gente no espera que el predicador pueda decir en un tiempo de oportunidad y de esa manera también capta la atención. Algún suceso extraordinario, algo que está aconteciendo, algo que la gente no sabe, inmediatamente cuando el pastor o el predicador inicia con esto, capta la atención del público. Los que hacen una paráfrasis del texto que sirve de base para el sermón. Es bueno poner siempre en palabras comprensibles y accesibles al auditorio y muchas veces no lee uno el texto, sino hace una paráfrasis del texto, un comentario muy vinculado y relacionado al texto que está haciendo referencia. Podría ser, en otras palabras, decirlo así, en tus propias palabras, qué es lo que dice el texto. Y la gente lo entenderá, lo comprenderá y lo podrá inclusive hasta relacionar con la escritura a la cual estás haciendo referencia. Pero también otra consideración es precisamente las que se refieren al predicador mismo, algo que le haya acontecido al predicador, al expositor, siempre teniendo cuidado de no caer en apologéticas personales o apologías personales, que sea contradictorio lo que él está diciendo, porque esto en lugar de captar, distrae la atención, es decir, confunde al público que le escucha. El número 9 sería, en este caso, las que refieren a libros, periódicos y revistas y a los medios electrónicos de la comunicación en masa. Vale la pena, no las he estado enumerando y debo de hacerlo ver a usted, yo creo que lo captó, pero es muy importante entonces que también las introducciones puedan ser consideradas como tales. ¿De dónde puedo sacar yo una buena introducción que capte la atención de la gente?
bueno, de periódicos, de revistas, de aquellas cosas que están sucediendo a través de los medios electrónicos. Es una forma también de poderlo presentar. Las que aluden a acontecimientos contemporáneos, situaciones que están prevaleciendo en un mundo en el cual nosotros vivimos. Y las que describen también gráficamente un hecho o un evento. A través de exposiciones, de gráficas, a través de situaciones que están prevaleciendo en nuestro país, donde nosotros radicamos, encuestas, por ejemplo, pueden ser muy oportunas también para una buena introducción. Y finalmente, las que declaran con franqueza el propósito del sermón. Aquellas cosas que no podemos cambiar y que debemos tomar en cuenta muy en serio siempre para poder introducir un mensaje. Todo esto, repito, habrá de captar la atención del auditorio. Este es el propósito básicamente de las introducciones. Yo quisiera que pudiéramos ver algunas estructuras interesantes con respecto a lo que debe ser la introducción. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que sería la introducción, la clasificación de las introducciones, y en este momento vamos a hablar un poquito más acerca de algunas características de la introducción. Permítame compartir con usted algunos apuntes que tenemos aquí en relación a las introducciones. Una característica importante es que debe ser interesante. Interesante es el hecho de que capte el interés del oyente en el texto o en el tema, en aquellas cosas que deben verdaderamente discutirse y distinguirse. Es necesario hacer hincapié en la importancia del asunto por tratar y poner en claro siempre la terminología con la cual usted expresará el mensaje. Algunos comentan, y creo que hacen muy buena referencia, que las introducciones pueden ser también simpáticas, es decir, establecer un vínculo efectivo, positivo, entre el predicador y su tema, con su audiencia, eliminando siempre las barreras comunicativas que pudiera haber. Cuando es algo simpático y tiene usted esa gracia para expresarlo, alguna buena ocurrencia, alguna cosa jocosa, como decíamos, la gente va a despertarse en un interés sano. Esta es una forma de poderlo ver, pero también debe ser reconfortante, permite que el oyente se sienta calmado. Cuando usted hace uso de la palabra y la hace con una sabia exposición, sin duda alguna que la gente se va a relajar. Puede la gente entrar en un relax extraordinario, una paz extraordinaria, cuando empieza usted a hacer uso de la palabra de Dios. Puede ser también informativa, es decir, que provea al auditorio una visión amplia del tema, una documentación precisa y exacta que al auditorio le surja la inquietud de poder recibir, de poder captar y de poder aprender. De esta manera estará satisfaciendo la natural curiosidad del público que está ahí presente. Pero también debe ser apropiada. La introducción debe ser apropiada, que tome en cuenta la cultura general del auditorio. Es decir, el mensaje no debe ser para unos cuantos, sino para todos los que están ahí. Las palabras deben ser no solo expuestas con elocuencia, sino con sencillez y con aprecio del público que lo escucha. Recuerde que el mensaje fundamental se basa en el hecho de que quien escucha sea el centro de atención. No es lo que usted dice, sino a quién lo dice. No es cómo lo dice, sino cómo es que la gente lo va a recibir. Es así entonces que el auditorio debe ser considerado atentamente. Ver su tradición, sus costumbres y sus gustos resulta entonces muy apropiado una buena introducción. Debe ser positiva, que apunta a las soluciones positivas que el Evangelio da a toda situación humana. Esto de positivo me gusta mucho, porque la palabra de Dios no solamente es expositiva, sino que resulta positiva para el hombre, abre su entendimiento, abre su interés, capta el interés de la persona y siempre da resultado. La palabra de Dios no solamente expone problemas, no solamente trata con los problemas, sino que soluciona, da respuestas a las personas
en sus carencias y en sus necesidades. Pero también debe ser progresiva. Su movimiento debe de avanzar, debe contactar con la propuesta de lo que usted está diciendo a lo que sigue. De esa manera, al hacerlo claro y sencillo, sin duda alguna que el movimiento no tendrá ninguna variación que confunda a la gente, sino que enlace la idea desde el principio hasta el final. Desde un punto de partida, conociendo de la audiencia hasta precisamente lo desconocido. Esto debe ser, pero también debe ser inclusiva, es decir, incluirá resumidamente el pasaje bíblico integrado con el tema de la introducción. Todo debe estar relacionado y todo debe estar resumido en una breve exposición. Debe ser precisa, su movimiento debe estar dirigido hasta llegar a la proposición, aquellas cosas que uno se propone decir con claridad. La relación de esto, de la introducción y la proposición, está vinculada, yo podría decir, profundamente. Debe estar muy bien relacionada, muy bien concatenada. De esta manera, entonces, toda introducción va a ser y debe ser precisa. Debe de coincidir totalmente con ese mensaje condensado. Será presentada explícitamente, siempre en la introducción, la idea central de lo que usted quiere decir. Debe ser breve, no más de 5 minutos y no menos de 3. Sería lo ideal. Una buena introducción debe ser breve, que capte el interés de la gente. Pero también debe ser creativa. Una de las cosas que la gente espera es algo innovador, algo diferente y no siempre lo mismo. ¿Cómo es que comienza? ¿Cómo es que introduce? Debe ser para la gente siempre una expectación. ¿Cómo es que va a comenzar hoy el predicador? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a expresar? La gente ya va con un interés y con una disposición cuando usted tiene esa variedad de oportunidad de poder introducir así entonces los mensajes. Debe ser entonces creativa, su contenido debe ser sugestivo, debe ser variado y debe ser nuevo, diferente cada vez, sin caer obviamente en exageraciones o en extravagancias, como en algunos casos llega a suceder. Pero también debe ser 100% cristiana, 100% reflexiva y razonable, aquellas cosas que apelen al interés de la gente con verdades a la vista, con verdades vividas, con verdades experimentadas, que reflejen los distintivos del amor y de la gracia de Dios, de la amistad, de la franqueza, de la sinceridad, de la modestia, incluyendo obviamente la sencillez, el buen gusto, el tacto y la unidad de lo que es la fe del Evangelio, o podríamos decirlo de otra manera, la fe evangélica, lo que nosotros hemos llegado a creer. Hago la observación de lo que dice aquel gran escritor Bradus, quien hace referencia a lo siguiente, a algunas de estas características adicionales en las introducciones. Siempre debemos tener en cuenta lo siguiente, dice él cuando escribe. Primer consideración, debe consistir de un solo pensamiento, no de varios, sino de una sola idea con una gran formalidad. No debe prometer demasiado en sus pensamientos, no exagerar las condiciones de la introducción, no forzarla a que diga usted una cosa y después la omita. Debe entonces entregarse con estilo, con el propio, con lo distintivo de lo que usted es, según también su personalidad. Es una transmisión, recuerde, de vida, muchas veces la palabra de Dios. Una persona usada por Dios para expresar la verdad divina. ¿Recuerda la definición de la homilética? Bueno, aquí está implícito. Debe ser entonces de buen gusto, de tacto y de unidad en la fe evangélica, pero debe ser preparada también así, cuidadosamente. Hay que hacerlo entonces con responsabilidad, con atención para que sea clara, para que capte así la atención de la gente. Y finalmente veremos brevemente lo que es el arreglo o composición de la introducción. Hablando entonces de esto, debemos decir que como última parte en la introducción, como parte a tratarse dentro de la misma, nos debe garantizar que sea apropiada. Siempre es bueno comenzar con una frase oración de acercamiento, que procure la relación desde el principio hasta el final. Si usted lo logra al principio,
puede ser el encauzamiento para llegar hasta un final feliz ante aquellas cosas que se ha propuesto decir. Bueno, entonces es básicamente la oración la que abre el sermón o la exposición. Se encuentra con la audiencia en el momento mismo de su vida y pensamiento dentro de la experiencia del culto. Recuerde que la persona está siendo objetiva de la siguiente manera, está prestándole su mente, no solo para que usted la capte, sino para que introduzca en ellos la palabra bendita de Dios, así como en su mente, también en su corazón. Y esto hay que atenderlo con gran responsabilidad, así como la gente lo está haciendo con gran solicitud. Y la tercera consideración que habla precisamente este hombre de Dios es el hecho de poder considerar que la proposición que ya ha sido preparada de antemano será inclusive la oración que cierre la introducción. Esto implica el hecho de que debe haber una armonía desde el principio y hasta el final. Así como abrió, también va a cerrar, con una introducción bella, sencilla, hermosa, pero también investida de todo poder. Nunca espere que su mensaje sea solamente bello, hermoso o bonito, sino que sea un mensaje siempre lleno del poder de Dios, de la autoridad divina, para que ejerza los cambios, para que ejerza la motivación, la edificación, la solidez en la vida de todo creyente. Y muchas almas, sobre todo, puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que señalar puntualmente y oportunamente cómo es que la proposición sirve, inclusive como una oración de transición, aquello que abre el camino para que lo demás se desarrolle, para aquello que nos hemos precisamente propuesto decir. Siempre una oración de transición será importante en cada punto del mensaje que habremos nosotros de tratar. Y precisamente la introducción es parte de una oración que habrá de ser transición para con la siguiente etapa del mensaje. Al estar hablando entonces de todo esto, debemos considerar que dentro de la estructura y preparación del mensaje, la introducción de hecho es el enfoque del mensaje y el impulso del mensaje. Es aquello que arranca y que inicia poderosamente para posteriormente encaminarnos hacia el rumbo y a la propuesta de lo que nos hemos desde un principio enfocado a decir o propuesto para decir. Debe ser entonces la introducción una propuesta que despierte el interés de la gente, el real interés. Y uno lo puede captar. Cuando la gente está atenta, significa que está ¿qué? Interesada. Pero si usted no hace la propuesta interesante, entonces la atención de la gente, en lugar de despertarse, se va a desesperar. Y creo que hay que ser muy conscientes de esto. Decíamos que debe ser breve, tiempo adecuado y tiempo propicio. Debe ser sencillo, debe ser interesante y debe ser inteligible. Este es el repaso de lo que debe ser una introducción responsable. Debe ser la última parte en arreglar. Siempre hay que darle el retoque y ver que coincida con aquellas cosas que ya hemos desarrollado del mensaje. Algunos inclusive dicen que debe ser lo último en arreglarse, debe ser lo último en prepararse. Bueno, si usted lo hace desde el principio, también lo podrá hacer al final. Debe estar relacionada siempre con el texto de la Escritura, con aquellas cosas que tienen fundamento y razón de ser. No puede haber un mensaje de la palabra de Dios, obviamente, sin un texto bíblico. Y entonces debe ser razonable que en toda introducción debe ser considerado el texto o el tema que usted va a tratar. Pero también debemos considerar que la introducción puede ser a través de una ilustración. Les estoy dando un repaso en otras palabras, pero resulta interesante. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que esto puede ser? Bueno, una ilustración es aquello que ilustra, obviamente, que le da a la gente un entendido similar, un tanto diferente a aquellas cosas que se propone decir. Cuando decimos un tanto diferente, no me refiero a que sea totalmente diferente, sino dicho en otras palabras o con una ilustración gráfica
de aquellas cosas que usted está exponiendo. Es como decir con su mano, el Señor viene, ¿verdad? Está usted ilustrándolo gráficamente a través de una expresión corporal. Esto es lo que nosotros estamos diciendo con respecto a cómo debe ser una introducción. Y decíamos además, debe ser también a través de un testimonio, de algo que usted haya vivido, experimentado, de algo que haya sucedido en su propio ministerio o que está incluido dentro de la misma palabra de Dios. Hay muchos testimonios ahí en la Escritura, pero también puede ser un testimonio relacionado con eventos de su propia congregación, de aquellas cosas que están sucediendo con la gente de su iglesia o aquellas cosas que están alrededor de la vida ministerial y desarrollo de una congregación. Pero también puede ser a través de preguntas. Mire qué interesante resulta cuando en ocasiones soltamos preguntas para captar la atención de la gente. Se vale, desde luego que sí. Y esta es una forma muy apropiada de comenzar cualquier exposición a través de las preguntas, las mismas que se hace uno y las mismas que puede hacer a la congregación. Las que me he propuesto solucionar de mí mismo, también ahora se las puedo hacer a la congregación. Bueno, puede ser entonces a través de una pregunta, una buena introducción, y puede ser también dentro del contexto del texto. Es decir, usted ya tiene el texto por predicar, puede decirle a la gente lo que dice antes y lo que dice después, a manera de ¿qué? De introducción. Está relacionando qué es lo que está sucediendo antes del evento que usted va a predicar o qué es lo que sucedió después. Cuál es el momento previo y qué es lo que sucedió después. Pero recuerde que la centralidad de la predicación se basa en lo que se llama el texto, y el contexto es antes y es después. Y tenemos nosotros que considerarlo así. Y bueno, hay muchos elementos, ¿verdad?, auxiliares del cual siempre el expositor, el predicador puede hacer uso de ellos. Usted puede hablar de Jesucristo como el agua de vida. Bueno, pues puede ilustrarlo con líquido, ¿verdad?, transparente que pueda llevar ahí, H2O, llamada agua, ya sea beber un sorbo de agua y decir, esto es refrescante, ¿verdad? Bueno, así es la palabra de Dios que hoy será expuesta. Ya está hablando usted de una ilustración, de una exposición que está a la vista de los demás y que es válida y que la gente va a entender y comprender. Posteriormente, entonces, al estar hablando de la introducción, hablaremos de aquellas cosas que continúan. Pero debo comentarle algo importante. Veremos también en esta ocasión cómo las introducciones, que son una parte importantísima, vital para todo mensaje, debe haber siempre en nosotros una proposición. Y la proposición está implícita y muy vinculada precisamente con las introducciones. Recuerde que la proposición es aquella meta que usted se ha fijado para poder llegar. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que lo voy a llegar? ¿Cómo es que lo voy a lograr? Son preguntas que uno mismo debe de plantearse. En toda proposición siempre debe haber una serie de preguntas. ¿Cómo voy a predicar este mensaje? ¿Cómo le voy a decir a la gente esto? Pero recuerde que el punto de partida siempre debe ser, ¿qué es lo que voy a predicar, Señor? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Surgen una serie de preguntas que usted debe de ir anotando y después debe de ir acomodando. Ahora, si usted ya tiene la práctica, si usted ya lo ha vivido intensamente, ocasionalmente, periódicamente, siempre anote. Cuando ya tiene usted la experiencia, pues a lo mejor le va a ser más fácil ordenarlo. Pero cuando surgen las preguntas, es un análisis muy profundo, muy serio, muy responsable de cómo es que yo voy a predicar el mensaje, cómo es que voy a llegar a la meta. Cuando usted se fija entonces el propósito, está hablando de aquellas cosas que se ha propuesto en su corazón, según las necesidades propias de la gente, de su iglesia. Es muy interesante. Alguien me decía, ¿cómo es que yo debo preparar mi mensaje? ¿Cómo es que debo fijar el propósito? Siempre he pensado que lo más positivo es llegar a la ansiedad de la gente, a través de propuestas, obviamente, a través de cambios, a través de motivaciones, a través del aliento, a través de la reflexión, a través misma de la exhortación. Pero siempre debemos hacernos una pregunta:
¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a su corazón? Esta es una buena forma entonces de incluir dentro del inicio del mensaje siempre una buena proposición. Algo que le ha motivado a usted, algo que le ha alentado, es el hecho de suplir las necesidades del corazón de su congregación. Entonces tenga siempre presente las necesidades del público, del auditorio, de su congregación, de aquellos a quienes usted le va a predicar. De esta manera entonces surge la mejor de las proposiciones. ¿Cómo es entonces que voy a llegar al corazón de ellos? Y cuando usted hace este tipo de propuestas, sin duda alguna que las cosas se van a facilitar. Las va a relacionar, las va a vincular desde la introducción hasta la proposición. Sin duda alguna que todo tiene un orden. ¿Con qué quiere comenzar usted? Algunos dicen, yo voy a comenzar con la introducción. Otras dicen, no, yo voy a comenzar con la proposición. Yo no quisiera que peleáramos en esta ocasión por lo siguiente. Debe usted el ordenamiento que quiera, pero siempre plantéese con toda oportunidad que tanto su introducción como su proposición deben ser muy claras para usted y para la gente que va a escuchar el mensaje, para el expositor como para el oyente. Así que estas cosas son verdaderamente interesantes. ¿Cómo es que usted va a comenzar su mensaje? ¿Qué es lo que usted va a predicar? Empiécelo a plasmar, empiécelo a ordenar y sin duda alguna que la dirección de Dios y de su Espíritu Santo le va a guiar a una excelente predicación, a una muy buena exposición que llegará al corazón de la gente. Hablaba en clases pasadas acerca de la importancia de cómo el hombre de Dios debe estar preparado en oración, conociendo la palabra de Dios y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted está viviendo, cuando usted está escribiendo así entonces un mensaje, cuando está pensando en él, la inspiración divina ahí va a estar. Dios le va a inspirar, Dios le va a ilustrar, Dios le va a decir dónde y cómo preparar su mensaje, qué elementos debe de usar para la exposición misma de la palabra de Dios. Es obvio que siempre debe tener usted la palabra de Dios a su lado, el Espíritu Santo está con usted y la relación que pueda tener con Dios. Esto va a seguir y va a servir muchísimo para inspirar nuestro corazón. Dios nos dará entonces la palabra. Ahora, las divisiones dentro de la exposición de la palabra de Dios serán siempre muy interesantes. Algo de lo cual yo quiero hablarle a usted un poco más es acerca del texto de la palabra de Dios. ¿Qué es la porción que yo debo predicar? Yo creo que con búsqueda en la Escritura, con búsqueda en la palabra, con búsqueda en la oración, haciendo referencia a lo que Dios quiere tratar en las vidas de su pueblo, de su iglesia, de sus siervos, Dios le va a dar la palabra adecuada, la palabra correcta, la palabra necesaria, la palabra importante que usted debe predicar. Una vez que usted tiene el texto, una vez que usted ya sabe qué es lo que el Señor quiere que predique, tenemos entonces que tener la disposición de prepararnos, de leer la palabra, de volver a leer la palabra. Para que usted la pueda entender, tiene que leerla 3, 4 veces, 5, 6, 7, las que sean necesarias. De tal forma que cuando usted entienda la palabra, ahora en el discernimiento de cómo la voy a exponer, cómo voy a exponer la palabra para que supla la necesidad, sin duda alguna que el Señor le va a decir cómo ordenarla, cómo dirigirla, cómo exponerla, cómo ilustrarla. Todo esto, sin duda alguna, que Dios le dará la instrucción precisa y exacta. Vale la pena entonces que cuando usted tenga el texto de la Escritura que va a predicar, que Dios le dé la claridad para la exposición del mensaje, con sencillez, punto por punto, que sea claro, y de esta manera entonces haga una división de frases, de palabras, de textos, para que tenga un orden y la gente lo pueda apreciar. ¿Qué es lo que sigue? No volver a repetir tanto lo que ya dijo al principio, y ese ordenamiento, esa división y esa sección del mensaje le va a ayudar muchísimo. Va a ordenar su mensaje para que cumpla con un tiempo
requerido, con un tiempo exacto, con un tiempo que capte la atención de la gente. Si usted no tiene principio y no tiene fin, no sabrá cómo comenzar y tampoco sabrá cómo terminar. Pero si desde el principio del mensaje usted ya sabe qué es lo que va a predicar, cómo lo va a predicar, a quién lo está dirigiendo, por qué lo está diciendo y la respuesta que espera, sin duda alguna que todo tendrá un ordenamiento muy lógico, muy sencillo. Y a la gente se le ayudará, sin duda alguna, para asimilarlo más ampliamente, más generosamente. Vale la pena siempre entonces el hecho de poder considerar estas divisiones. Ahora, ¿qué son las divisiones? Déjenme le explico un poco esto. Muchas veces se van a diferenciar porque son oraciones gramaticales que pueden ser completas, pero que también se sugiere siempre sean breves. Que la gente las pueda relacionar con toda su exposición. Deben ser sencillas y deben ser aplicables, obviamente, pero también deben ser lógicas, deben tener un orden, deben tener una secuencia. Estos se llaman divisiones, se llaman puntos, y lo que usted puede hacer para entender dentro de una división que clasifica por puntos, también lo puede hacer por puntos o subdivisiones. Es decir, usted puede poner punto número 1 y luego puede poner punto 1A, punto 1B, punto 1C y sucesivamente así hasta los puntos que debe tratar en la primera sección o la primera división. Y en la segunda división puede poner punto número 2 y entonces puede poner 2A, 2B, 2C para que tenga entonces fluidez, para que tenga ordenamiento y sea más fácil la comprensión de lo que usted expone y de lo que la gente está recibiendo. Y puede ser también un tercer punto de manera similar, punto número 3, A, B y C, sus divisiones o sus incisos y finalmente la conclusión. Esto se llama bosquejo o esqueleto del sermón o del mensaje. Cuando usted ya tiene una idea y la ha dividido en 3, 4 secciones o 2 secciones con sus divisiones o subdivisiones, entonces le será más fácil, repito, el ordenamiento, que la gente lo capte, que la gente lo grabe. El ordenamiento sin duda alguna que le hará a la gente más hábil y más fácil el poderlo captar. De esta manera entonces el mensaje va a llegar siempre a una conclusión como en resumen de lo que usted dijo en esos 2 o 3 divisiones. Vale la pena. Cuando usted está preparando entonces el esqueleto o el bosquejo, debe considerar las divisiones como oraciones gramaticales completas y breves. El bosquejo no debe tener menos de 2 divisiones ni más de 5. Creo que 3 es lo más apropiado para un mensaje en donde el tiempo también debe ser considerado. Mire, debe de planearse todo esto, no debe tener menos de 2 divisiones, decíamos, ni más de 5, 3 es lo más apropiado. El tiempo y los minutos apropiados para un buen mensaje está entre 30 y 40 minutos. Después de esto, el interés de la gente o la atención de la gente puede tender a distraerse, a cansarse. Vale la pena entonces aprovechar el tiempo de la disposición, el mayor tiempo de disposición de la gente, oscila entre los 20, 30 minutos, 40 máximo. Después puede ser cansado. Sin embargo, bueno, son planteamientos, son sugerencias. Hay quien puede aguantar una hora escuchando, sobre todo si es interesante el mensaje, si hay mucha riqueza en el mensaje, si hay enseñanza, si hay reflexión, si hay exhortación. El interés siempre podrá ser despertado. Pero también hay que entender que la mente del hombre tiene límites, se llega a cansar. La división debe ser una frase temática, expositiva, debe estar bien relacionada y ligada con el asunto que usted está tratando o el tema en exposición. La división con el tema puede ser de palabras o también de frases enfáticas. Es decir, yo voy a tomar en cada división una frase que pueda estar relacionada con todo, desde el principio hasta el final. Le debo dar un énfasis muy particular, haciendo de esto muy gratificante a la gente que escucha. Debe tener entonces todo un proceso y toda una relación.
Si usted tiene ya el texto, si usted ya tiene su proposición, si usted ya tiene su introducción y va a comenzar precisamente con las divisiones, entonces todo debe estar relacionado. Lo que se está diciendo desde el principio y cómo es que usted concluye. ¿Cómo se le llama esto? Bosquejo o esqueleto. Ahora, una vez que usted ya tiene el bosquejo, una vez que tiene sus divisiones y sus subdivisiones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, una vez que todo esté relacionado y ordenado, entonces ahora hay que revestirlo, ahora hay que ponerle la carne como se conoce. Mucha gente va por esa comida que va a nutrir su espíritu. No solo de pan vive el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es bueno entender esto. Estas eran las propuestas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nuestro Señor, cuando tiene ese encuentro con la samaritana, ha mandado a sus discípulos a que traigan de comer. Ellos tienen hambre, buscan la comida, le avisan a Jesús, vamos a comer, te traemos alimento, no tardamos, regresamos. Y es cuando Jesús tiene un encuentro glorioso con aquella mujer ahí en el pozo, donde aquella mujer va a buscar agua y Jesús ya está sentado en el pozo y tiene esta mujer un encuentro glorioso con Jesús. Ahí se encuentran. Jesús trata con esta mujer. Después de haber tratado, usted puede ser que ya conozca la historia bíblica, después de que ya trató Jesús con esta mujer, después de un tiempo, la mujer va convencida de lo que trató con Jesús, comparte del pueblo, una mujer necesitada, una mujer urgida de tener una respuesta para su vida. La historia la conoce usted, no es el momento de predicárselo. He hecho referencia al texto de la Escritura, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Cuando los discípulos llegaron con la comida, le dicen a Jesús, Señor, aquí está tu comida. Jesús ha estado tratando con la mujer. Y la importancia de todo esto, del mensaje, es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Entre las cosas ya dichas a la mujer, que fueron relevantes e importantes para ellas, Jesús les dice a sus discípulos, ante tanta insistencia de que coma, Jesús les dice, yo tengo una comida que comer, que haga la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús le daba prioridad a las cosas de Dios. Nosotros entonces así debemos hacerlo, darle prioridad a las cosas de Dios, darle prioridad a aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Esto es entonces darle el énfasis oportuno a cada punto y a cada cosa que nosotros estaremos exponiendo en la predicación y en la enseñanza. Al hablar entonces del bosquejo, debemos ver que haya toda una relación para llegar al punto culminante de toda exposición, a la respuesta que usted espera que la gente pueda tener a las palabras predicadas, a las palabras mismas de Dios. El Señor siempre buscó una respuesta en toda exposición. El Señor buscó que la gente pudiera experimentar la respuesta de Dios para su vida, ofrendando su corazón, abriendo su corazón y teniendo la disposición de haber entendido la palabra y reaccionar ante ella. Es así como hubo gente que respondió a la palabra predicada, dada su expectación, en donde la gente fue sanada, donde la gente fue salvada, donde la gente encontró consuelo, donde la gente encontró paz, donde la gente tuvo respuesta a sus necesidades, donde la gente pudo regresar a casa satisfecha porque había tenido un encuentro glorioso con Jesús. Es así entonces como el resultado del encuentro con la palabra va a tener hermosos beneficios para el oyente y para el predicador y para lo que rodea en sí un ministerio en donde cumple con la predicación, la enseñanza de la misma palabra de Dios. Estaremos entonces conscientes de la importancia de lo que es la homilética, como un ministerio para cada hombre y para cada mujer que sirve a su Señor. Le invito para que continúe con estas clases. En la próxima clase estaremos viendo lo que es la carne y el revestimiento de lo que es todo el bosquejo, de lo que es el esqueleto. Mi deseo es que Dios le bendiga, le prospere y el corazón de todos nosotros anhele fervientemente por la palabra, por la preparación,
por el poder del Espíritu Santo para ser excelentes predicadores. Sin duda alguna que toda conformación, toda ayuda viene de parte de Dios. Viva la plenitud del Espíritu Santo y coma cada día la porción de la palabra de Dios que sea necesaria para usted. Una de las cosas que le puedo decir es que nadie se ha muerto de indigestión por comer la palabra de Dios. Así que le invito para que tenga hambre, para que venga oportunamente a tiempo, tome su clase y disfrute de la bendición de nuestro Dios. Bendiciones, felicidades.